Suscríbete a la Panterita. Es que nos elijas. Fortaleza, S.A. de Inmuebles. Para cada dolor hay un quitadol. Ello Pushupé Quitadol. Nisei, especialistas en tecnología. Somos ABC Cardinal 730 AM. La radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Saludo para todos, comenzamos Cardinal Deportivo. Fabio Martín Ruiz Díaz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ariel? Un cordial saludo a todos los oyentes. Buenos días. Johnny González, hola, buenos días. Buen día, saludo para todos. Se está confirmando la ida del Pulpito Duarte al fútbol de Rusia, al Spartak de Moscú, y sería el cuarto paraguayo que eventualmente podría integrarse a la liga rusa, porque recordemos que están allí el Choco Fernández Roberto en el Dinamo, está Jesús Medina en el CSKA de Moscú. Y entiendo que también, después de refugiarse futbolísticamente de la guerra, Junior Alonso había retornado al Krasnodar, equipo en el que había sido transferido del Atlético Mineiro, producto del estallido del conflicto. Había tenido un permiso especial, una figura especial que le dio la posibilidad de volver al Atlético Mineiro. Pero es como que se tranquilizaron dentro de todo, al menos en Rusia, las aguas. Ha retornado, entiendo, Junior Alonso a filas del Krasnodar. ¿No hay otro joven también, Ariel? ¿Quién? De apellido López. Voy a buscar. Buscarlo. Diego Acosta no es. Diego Acosta es Libertad. Pero digamos que de los top, de los jugadores renombrados son 4. O sea, con el Pulpito serían 4 en la liga rusa. Ahora, desde el punto de vista económico, se está hablando de 5 millones de dólares. Ni hablar. Para el jugador y para Cerro Porteño. Más todavía porque, digamos que en la bolsa de valores, las acciones del Pulpito Duarte ha caído en los últimos tiempos. Desde el lado económico, ¿cuánto es 20% de 5 millones? Uno. $1 millón. $1 millón para el jugador, si es que el monto es de 5 millones de dólares. Y por otra parte el club, que se va a quedar con una buena guita, con una buena cantidad de dólares. Desde ese lado creo que no hay ningún tipo de reparos ni objeción. Ahora, desde el lado deportivo, ¿qué puede significar para el Pulpito Duarte en la carrera deportiva jugar en Rusia para crecer, para un crecimiento, para apuntar a la selección nacional? ¿O es una liga que le va a mantener aislado, alejado, distanciado? Primero que nada, aquí hay que decir que con respecto a el fútbol ruso, no sabemos cuál va a ser el futuro más inmediato. Con respecto a la posibilidad de tener su torneo, que sabemos que competitivamente hablando tiene sus peros, y sobre todo qué tipo de actividad va a desarrollar a nivel internacional, fuera de Rusia estoy hablando, con respecto a también tener partidos de primer nivel. Desde el punto de vista de lo que pretendía Cerro Porteño, era una de las pocas ligas que podía pagar ese dinero que pagó por Pulpito Duarte. Muy buen dinero, muy buen dinero. Al final de cuentas estamos hablando de un gran negocio para Cerro, porque yo no sé si vende la totalidad del pase. Creo que no. Creo que no, y eso habla a las claras de que se hizo una muy buena negociación para la venta de Alexis Duarte, más allá de la liga donde va. Pero para satisfacer a Cerro Porteño económicamente eran pocas ligas, entre ellas quizás las de Arabia, las que podían llenar las expectativas. Y es cierto, el futuro del jugador, la proyección del jugador se puede, no digo cortar, pero sí se puede volver un poco más distante para nosotros, porque no consumimos mucho el fútbol ruso, porque definitivamente estamos hablando de una liga que fue apartada por la UEFA. Por eso es que se quiere tomar ese... Ahora casi es una liga clandestina, Fabio Martín. Por eso, está dentro de lo que significa una liga poco visible. ¿El futuro del jugador asegura? Por supuesto que sí, que quizás sea otra de las situaciones que hay que analizar aquí. Pero después hay que ver qué va a pasar con Alexis Duarte. De hecho, a mí me parece que está unos escalones abajo en cuanto a posibilidades de ser llamado por Guillermo Barros Esqueloto, por lo que me demostraron las diferentes listas del seleccionador nacional.
en donde casi nunca estuvo Alexis Duarte. El Pulpito no estuvo en las listas importantes. Se dieron a conocer otros nombres, pero no el del Pulpito. Entonces me parece que de alguna u otra manera ya marcó un poco el gusto futbolístico del entrenador, que no suele contar con Pulpito Duarte en la selección nacional. Y esto lo deja cada vez más relegado ante la posibilidad de poder ser llamado. Conste que estamos hablando de un Choco Fernández que también está ahí, que fue llamado varias veces, pero desde su llegada a Rusia se le fue cortando también esa posibilidad. Y repito, mirando el futuro del jugador, mirando la venta de Cerro Porteño, estamos hablando de que se ha hecho una gran negociación por el precio que termina pagando el Spartak de Moscú. Estamos en contacto con Francisco Medina, el papá de Jesús, que juega en la Liga Rusa, específicamente en el CSKA de Moscú. Don Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal para ese Cardenal? Buenos días para vos y tu audiencia, compañero. Bueno, si nos pueden mandar un poquito más de retorno acá, Quique, por favor. Bueno, te llamamos, don Medina, porque se está confirmando la ida de Pulpito Duarte al Spartak de Moscú, así es que se va a sumar otro paraguayo más en la Liga Rusa. Y preguntarte un tanto, ¿vos te llegaste a ir a ver a tu hijo, ver partidos de la Liga Rusa? No pude todavía yo asistir allá. Estamos pensando viajar este año. Está bastante bien, es una liga muy fuerte, donde la competencia es como se dice, que es liviano. La preparación física en Rusia es mucho más que en Paraguay y en otros países. Yo creo que es una buena oportunidad también para el Pulpito, que va a una liga de mucha competencia, muy fuerte. Ya, y por la experiencia que tiene usted con su hijo, don Medina, no es que le va a aislar, digamos, a Pulpito, ni que va a estar fuera del radar de la selección nacional. No, de ninguna manera. Eso ya depende de él. Si él sigue siendo lo que es hasta ahora, seguro que va a ser llamado, y ya no hay ningún problema para darle oportunidad a los futbolistas. Jesús ya vino 2 veces de allá para la selección. Sí. Jesús es un buen ejemplo en ese aspecto. Buen ejemplo. Ahora, Jesús le comentaba eso, entonces, don Francisco, que es una liga exigente, dura, no es para nada, digamos que no sea competitiva. No, es muy competitivo. Hay 2 partidos en la semana, o sea que sería domingo, miércoles y domingo. Y son 2 campeonatos que se está jugando al mismo tiempo allá. Don Francisco, ¿y en qué medida afectó el estallido de la guerra con respecto a algunas figuras internacionales? Porque fíjate que el caso de Junior Alonso, que se refugió en Brasil, digamos, exilio futbolístico, Fabián Balbuena, que retornó a Corinthians, pero en cuanto a otras figuras también hubo alguna suerte de fuga, ¿no? No, es que les haya afectado directamente a ellos, pero te da la oportunidad de traer tu pase por 1 año, y eso es lo que hicieron algunos. Sí. Jesús no, porque él dijo que allá donde estaban en Moscú, por ejemplo, absolutamente nada no se sentía nada de guerra, y todo era normal. Y yo permanentemente hablaba con él sobre eso, porque preocupante pues es que tu hijo esté allá en una cruenta guerra con otro país también poderoso, y ellos nunca sintieron casi nada, según me dijo Jesús. Ahora los que jugaban hacia la zona periférica de Rusia, sí. Odessa y compañía. Exactamente. Por eso que vino el muchacho que vino al Brasil. Junior. Por eso Junior Alonso vino inmediatamente, porque estaba mal ubicado. Y porque tenía criatura también. Valbuena vino porque tenía criatura, y es mejor cuidar todos esos detalles. Ya. Y eso fue lo que pasó con ellos. Pero Jesús, permanentemente hablamos con él y nunca se quejó. Nunca dijo que había peligro ni nada. Acá no se siente nada, siempre decía. Don Francisco, ¿tendría conocimiento si
Alexis Duarte, el Pulpito, le pudo haber llamado a tu hijo, a Jesús, para preguntarle un poco cosas, situaciones que se dan ahí en Rusia? No tengo ningún conocimiento. Él está en pretemporada ahora muy fuerte y muy poco estamos hablando. Esta mañana justamente hablamos, pero de otro tema, ni yo no le pregunté. Ajá. Y ellos... De hecho que cualquier futbolista que pretende algo tiene que aceptar un contrato en Rusia. Es muy diferente. No es irte a España, no es irte a Italia. El monto que perciben ellos es mucho más superior que las otras ligas allá en Rusia. Y don Francisco, ¿y dónde hace la pretemporada Jesús, por ejemplo? En Dubái está haciendo la pretemporada, un mes de pretemporada, y luego ya van directamente a Moscú. Porque estábamos viendo que varios equipos justamente eligen esa zona para hacer esta fase de la pretemporada. Eligen esa zona por la temperatura alta que hay ahí. Sí. En este momento en Moscú hay 25 grados bajo cero de temperatura. Sí. Y la mayoría de los rusos vienen a Dubái por eso. Sí, definitivamente estamos hablando de una liga que tiene su potencial económico sin dudas, y que en lo futbolístico también, gracias a justamente lo económico, tiene la posibilidad de poder fichar jugadores importantes y tener una liga que al final es competitiva. Es muy pareja muchas veces, don Francisco. Claro que sí. Yo no sé de dónde sacan la gente que en Rusia no es competitivo. Pero tiene 2 campeonatos al mismo tiempo. Y por supuesto que debe ser muy competitivo, entonces los equipos son muy grandes. Vos sabés, don Francisco, que capaz nos quedamos con la imagen, porque recuerdo que pasábamos los goles de Luis Caballero y de Pablo Ceballos cuando ambos jugaban en Rusia, y eran estadio vetusto, estadios que no reunían la modernidad del fútbol de ahora. Y tampoco había mucho acompañamiento en aquel momento, pero ya pasaron como 10 años, 10, 11, 12 años de eso. Capaz nos quedamos con esa narrativa, pero recordemos que después Rusia hace una Copa del Mundo, y para hacer la Copa del Mundo tenés que poner una infra de primer nivel, de tecnología de punta. Así mismo. Y así mismo, el CSKA, por ejemplo, tiene un estadio para 80.000 personas, totalmente sentado, de última generación, diría yo. La forma en que nos muestra a mi hijo el estadio donde él juega, y varios estadios así de esas mismas condiciones. No existe más los estadios viejos de antes en Rusia. A ver, Spartak y CSKA son de Moscú, ¿verdad? O sea, que van a ser vecinos con tu hijo. ¿Tu hijo será que va a estar a disposición de Alexis en caso de que le llame o te llame a vos para preguntar de cómo es la vida allí en Moscú? Sí. ¿Habrá solidaridad paraguaya? Claro que sí, claro que sí. Mi hijo, por ejemplo, es muy amistoso con Carrascal, inclusive es colombiano. Ellos viven prácticamente juntos porque de habla hispana pues son, y entonces se llevan muy bien, y hay un brasilero también entre ellos, y siempre cuando hay idioma de por medio ya es más fácil amigarse. Yo creo que con seguridad si le puede llamar, con seguridad le va a atender. O sea que no va a faltar la sopa, el asado por ahí, entonces, don Francisco. No, nunca faltó eso. Espectacular, sí. Nunca faltó eso, el asado, la sopa, la chipa. Mi hijo aprendió ya eso por el camino. Hacer chipa, hacer sopa, de todo ya aprendió. Bien. Bueno, don Francisco, muchas gracias por el tiempo, muy amable. A ustedes, gracias. Francisco Medina, el papá de Jesús, que juega en el CSKA de Moscú, contándonos detalles de la ciudad de Moscú, de lo que es el fútbol de Rusia. Bueno, su narrativa es totalmente distinta. Estamos hablando de un fútbol, de acuerdo al padre Jesús Medina, más competitivo. No, de que tiene una liga competitiva. Obviamente que escalones más abajo de lo que significa Inglaterra, España, Francia, hasta si se quiere Países Bajos. Bueno, después quizás viene Rusia. Pero a lo que vamos nomás es que últimamente vos mirás, buscas resultados de fútbol y ya no es como antes.
que vos buscás la liga rusa es como que fue vetada en todas partes. Es que es así. Claro, es que lo dejaron fuera de la Copa del Mundo, sus equipos no pueden participar en Champions League. Es una liga, digamos, aislada. Y que no tiene mucho marketing últimamente. Entonces, obviamente que los tiempos cambiaron, que los seleccionadores tienen formas tecnológicas de seguir a los jugadores, estén donde estén, eso no hay ningún problema. Pero a lo que vamos nomás, con respecto a Jesús Medina, hay una diferencia. Jesús Medina del principio, desde el minuto cero, por llamarlo de una manera, desde la llegada de Guillermo Barros Esqueloto, fue fichado por ellos desde Estados Unidos hasta que inclusive va a Rusia. El caso de Pulpito, no tanto. A eso es lo que voy, porque Pulpito no tenía tanta consideración del técnico de la selección. Y nos agregaba Juanma que en la última convocatoria, convocatoria casera. Iba a estar, pero al final no estuvo. Sí. Porque se lesionó. Exacto. Y son situaciones que se dan. A eso es lo que apuntamos cuando decimos, bueno, el Pulpito casi nunca fue seleccionado por Guillermo Barros Esqueloto, y al irse a Rusia quizás pueda perder más terreno todavía con respecto a lo que Jesús Medina ya se ganó enteros. O sea, se ganó confianza de parte del cuerpo técnico del Albirroja, y es un jugador ya considerado en estos momentos. Sí, estamos hablando que va a jugar en uno de los equipos grandes, el Spartak, pero obviamente no era lo que uno estaba esperando con respecto al Pulpito y el vuelo que podía tener, ¿verdad? Exacto. Otra cosa a favor de Pulpito, es que el técnico es un español. ¿Quién es? Guillermo Abascal. Es joven, 33 años, es el entrenador del equipo del Spartak, que con el idioma que maneja se le va a facilitar muchísimo a Pulpito. Muy bien. Esto por un lado. Traspaso de Pulpito a Rusia. Los directivos contentos, felices. Todo bien. Todo bien por recaudar, por fin vender el jugador, porque hay que decir que hay que vender en un momento. Claro, hay que hacer caja. Pero hay que saber vender al jugador, en qué momento vender. Sí, y los de Cerro ya se estaban mirando todo ahí entre el presidente y directiva, y ¿qué hacemos? No le pudimos vender hace 6 meses, hace un año, y entonces se generan todo tipo de interrogantes, ¿verdad? Que ahora ya se superó, ¿verdad? Vamos al otro lado de la historia. Esa es el otro lado de la historia. ¿Cuál es, Johnny? El otro lado de la historia. Por eso te pintaba yo el panorama que te decía que están todos contentos, que pudieron vender el jugador después de varios intentos, varias propuestas que... ¿Quién por él? Exactamente. Otro lado de la historia. Zócalo, pero el otro lado de la historia. ¿Quién por Pulpito Duarte? Pero aquí ya es más fácil, porque ya tenés plata en mano. Otra cosa era, por ejemplo, si el futbolista se te lesionaba. Acá vos tenés, podés comprar, bueno, Fabio, ¿cuánto es lo que querés? Acá tengo plata de los rusos en mi poder. Sí, totalmente, pero ¿qué se va a elegir? Yo creo que dentro de todo, para mí, para el cuerpo técnico, no va a significar una situación de emergencia, ¿verdad? Yo creo que ellos estaban preparados para esta situación y empiezan a aparecer los nombres, a barajarse los nombres. Es lo ideal, y uno puede decir, ¿por qué no ya en la pretemporada, cuando empezaba todo, no pudieron traer uno ya? Porque se sabía que se podía negociar. En algún momento iba a salir en algún momento. Conferencia, ¿no? Y yo no sé si desde ese punto de vista se puede escapar de la planificación todo esto, pero repito, a mí yo no veo el escenario en el que a Chiquiarse tengan que estar reunidos con su cuerpo técnico de urgencia para buscar un nombre, un sustituto. Yo creo que ellos en su momento habrán activado esa situación de ver variantes para el Pulpito una vez que se vaya, y ahora se tiene que activar eso, pero no cualquier nombre. Ese es el tema también. Aquí no podés experimentar. Se te va tu mejor jugador, tu mejor proyección, y tiene que venir un jugador, Fabio, que te ofrezca garantías. La pasada hablamos nosotros quiénes podrían ser, digamos, que estén aquí. Ayer fue, ¿verdad? Hablamos de García de Reño. Pero nos olvidamos de Bruno Valdés, porque Bruno Valdés todavía no cerró con... No nos olvidamos, hablamos también. Pero no le dimos tanta entidad. Bruno Valdés todavía no cerró con Cruzeiro. ¿Cuántos años tiene Bruno Valdés? Vos me decías lo de García de Reño, y yo te decía, ya paseó su estampa por varios equipos, tiene la experiencia, y yo te decía, aquí el único que puede entrar y reemplazar y jugar ya directamente es Bruno Valdés. Pero todo apuntaba a que Cruzeiro estaba... Tiene 30 años, Bruno. Tiene 30 años. No, está muy... Bruno... Ya sabe lo que es la cultura de Cerro Porteño. Si Chiqui lo quiere, y si Cerro lo quiere, y si bueno, quieren pagar lo que cuesta Bruno, debe venir con local y juega. Y vamos rápidamente a lo real. Es el reemplazante ideal para Pulpito. Sí. Él es el ideal. De cualquier defensor. Claro, por sobre cualquier nombre que aparezca ahora para jugar en la selección.
Quiero una comunicación con Juan Martín, a ver si Juan Martín tiene como información la posibilidad de que Bruno Valdés sea refuerzo de Cerro Porteño. A partir de este nuevo escenario, el traspaso de Pulpito Duarte al fútbol de Rusia. Juan Martín últimamente está manejando, bueno, mejor aún, la información de Cerro Porteño, no está errando ni un milímetro. Y como muestra, vale un botón, ¿no? Lo que pasó con Churín. Adelantaba Juanma que había un giro brusco en el futuro y en el destino de Churín el sábado, y realmente ocurrió horas después. Bueno, así es que Bruno Valdés, ese es el apellido que probablemente... Al no ser que el scouting de Cerro diga, bueno, señores, tenemos plata, vamos a salir por un joven, a buscar un joven, con poco nombre, pero tipo Junior Barreto. Ese no es un detalle menor, que el scouting ahí ya va a... Porque Barreto no fue una elección del, si bien no vino, del scouting porque se hizo con mucha antelación. Acá supongo que el scouting, ¿cómo se llama? Viera, ¿verdad? Rafael Vieira ya tendrá cierta influencia en la búsqueda y en la elección también, voz y voto. No solamente Francisco Chiqui Arce. Vieira creo que es, brasileño. Vieira. Bueno, Vieira. Entonces la maquinaria azulgrana, a partir de lo nuevo, en el famoso campamento. Ariel, vos sos Francisco Chiqui Arce, y yo soy Vieira, Vieira. Sí. Y te digo, Francisco, lo tenemos a Bruno Valdés. Cuesta. Vamos a tirar plata por él. Viene por un año. O tenemos a Fabio Martín, 22 años, carrera incipiente. Vamos a apostar por él, pero es vendible. ¿Qué decís? Y si hay plata, yo apuesto por el experimentado. jugador joven que pueda ser revendido y que en el futuro pueda dejar plata a la institución. Sí. Apostaría. Yo también. Apostaría. Creo que no va a ser el caso. Porque si apuntan a Valdés, es un jugador libre. Es mucho más fácil de negociar con un jugador libre. Lo mismo con Churín. Él está con la famosa carta en mano. Se le llama y se afinan los números y punto. No es que tiene que estar pagando, tiene que ponerse de acuerdo con una institución. Esa ruta es mucho más complicada. Pero Sí, acá la ruta es directamente el jugador y su representante y ya está. Y no creo que también Bruno Valdés sea un imposible para Cerro, si es que Cerro lo quiere. Pero primero que todo tenemos que saber si Cerro lo quiere o no lo quiere. A mi modo de ver, sería el reemplazante ideal del Pulpito Duarte. Pero ideal en todos los sentidos. Todos estamos de acuerdo con eso. Bueno, ante esta situación sí, quizás ya con estas horas hayan cambiado la situación. Y a mí, déjame el beneficio de la duda con respecto a Vieira y su trabajo de scouting. Tanta libertad. Churín nada que ver. Y sí, Churín nada que ver. Tanta libertad tiene. Fernández nada que ver. Que tanta libertad tiene para escoger jugadores y desprenderse un poco de lo que es el cuerpo técnico. Me parece que no van a trabajar así, nunca. Siempre me parece que, y es lo que dijo el mismo Zapaga aquí cuando habló con nosotros, todos trabajamos en concordancia con el cuerpo técnico, dice. Cuando se habló de la ida de Claudio Aquino a Argentina, por ejemplo, había dicho Zapaga, sí, de común acuerdo, y con el cuerpo técnico decidimos eso, el cuerpo técnico también con el cuerpo técnico decidimos la salida de Mateus, todo el cuerpo técnico, y me parece que es lo ideal, porque Chiquiarse tienen que tomar determinación aquí en cada una de las decisiones que se toman con respecto a salidas y entradas de jugadores. Pero el doctor Zapaga habló de que se amplió el cuerpo técnico con dos integrantes, decía, en la conferencia presentación de no, Churín. yo sé, entiendo técnicamente, pero yo creo que siempre la última palabra en este tipo de casos la va a tener Chiquiarse, como lógicamente tiene que ser, ¿verdad? Yo no sé si Vieira de por sí, mira, Chiqui, tengo este jugador, y obviamente... Claro, no. lo ideal sería que para apagar un incendio, el técnico diga, me gusta o no me gusta. Claro, lo ideal es que se ha conversado de mutuo acuerdo, porque de nada va a servir que Vieira diga, yo le llevo a Johnny González, y resulta ser que Johnny González no es del agrado futbolístico del entrenador, sino va a jugar para que se va a tener una erogación, un gasto innecesario. O sea, me imagino que es un trabajo en conjunto. Sí. Cada quien aporta lo suyo. Y que tiene que tener más peso, obviamente, lo que diga el cuerpo técnico del principal equipo, ¿verdad? Y en ese sentido, a mí me parece que el que más va a saber apuntar al reemplazante de Pulpito
es el mismo Chiqui Arce. Claro. Él tiene que dar en la tecla con el nombre, ¿verdad? Y después ahí tiene que hacer el trabajo Vieira y compañía, ¿verdad? Yo Quiero creo que esto y bueno, a buscar eso. El trabajo de Vieira es tener una lista y le presenta a Arce. Y ahí empieza a trabajar. No le veo con una lista y que él trabaje sin que el técnico le diga, me gusta este. Yo creo que le va a presentar una lista y bueno, podemos negociar con estos 4, de 7, 4, y empieza a trabajar. Y con Sería lo Churín, ideal. y con Churín, ¿cómo fue la película? Y creo que Churín no, Churín es solamente una excepción. Bueno, ahí está. Pero sí, normalmente se trabaja de la siguiente manera. Sí. Y el entrenador determina, no sé si habla con el scouting y le dice, yo necesito en este puesto. Y el scouting trae, por ejemplo, lateral derecho. Le trae Johnny González, Fabio Martín Ruiz Díaz, Ariel Marecos y Wilson González, por ejemplo. Sí. Cuatro nombres le dice, Chiqui, tengo 4. Determinemos quién. Y trabajan en conjunto. Sí. Imposible que trabajen, que uno trabaje por un lado y el otro por el otro. Así de sencillo. ¿Sabe cómo trabajaba en Guaraní Ricky Malinotti. Malinotti? Sí. Él, por ejemplo, Gustavo Costa decía, yo necesito un central. Y Ricky recorría con su contacto el mercado argentino. Y allí aparecieron, por ejemplo, el mago Merlini, Claudio Aquino en su momento. Apareció este Tripiquio, el lateral por la zona derecha, que no fue utilizado por el técnico, pero que fue fichado por el scouting. Bien, quiero aprovechar el tiempo en televisión. Podemos escuchar al nuevo jugador de Olimpia que ya fue presentado. Estoy hablando de Facundo Zavala a través de las redes sociales. Le doy tiempito para poner el material en orden a Oscar y a los compañeros de la TV. Me avisen cuando se pueda compartir las palabras de Facundo Zavala. Me preguntaron quién es su... Sara me preguntó, ¿y su representante? La verdad ni idea tenía Johnny. ¿Quién es su representante? ¿Sabrías? Facundo Zavala. ¿Puedes preguntar? Sí. Porque la verdad que primero yo no le conocía a Facundo Zavala, la verdad, tuve que entrar en Google para saber que sus datos, que era de Rosario Central, que jugó en el Alajuelense de Costa Rica, que estuvo por Chipre, que estuvo últimamente en Venecia, donde no tuvo muchos minutos y ahora está arribando al Olimpia. ¿Podemos pasarlo de...? Ahí está, la presentación. Estoy listo de estar acá, en el único grande, buscando la gloria. Facundo Zavala. Si tenemos tiempo, porque ya se viene el informativo, habló con Wilson González Maximiliano para el representante de Diego Churín y admitió que hubo gestiones del Olimpia. Hubo gestiones Sería del la primera Olimpia. vez que Diego estaba como jugador libre. Ha sido un mercado muy largo también porque había terminado la competencia en noviembre y bueno, estuvimos a la expectativa de la búsqueda en distintos tipos de mercados y bueno, finalmente llegó el llamado de Cerro y bueno, para Diego, bueno, obviamente Cerro era una de sus prioridades. Cuando llama Cerro, obviamente era considerado y bueno, ahí nos pusimos de acuerdo rápidamente con Ariel. Ya sabe convivir, sabe lo que significa jugar en un grande, sabe lo que pesa la camiseta de Cerro y va a saber manejar esa presión de cualquier manera. Igual creo que es una motivación muy grande para Diego llegar con los 33 años para poder terminar su carrera en esplendor. Entonces él también es un súper profesional que está preparado para este desafío y también con objetivos ambiciosos, ¿no? ¿Hubo negociaciones con Olimpia para tenerlo a Diego Churín? Sí, como te decía antes, es la primera vez que Diego está como jugador libre, entonces esa condición hace de que sea una posibilidad de escuchar a cualquiera. Finalmente llamó Cerro y Diego decidió venir a Cerro. Es verdad que ha habido conversaciones, pero también con gente intermediaria que conoce mucho el fútbol paraguayo, pero bueno, la historia está terminada y acá estamos. Maximiliano para representante de Diego Churín. Cerramos con ABC TV, ya se viene el informativo del mediodía. Nosotros seguimos a través de ABC Cardinal. 11:59 en todo el país.
Hacemos una pequeña pausa y ya venimos. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos u pizza siempre salen bien. En cualquier ocasión y combinado con todo, panchos u pizza, juega con todo. Llegó la promo verano sobre 2 ruedas de Kenton. Aprovecha los grandes descuentos en los modelos seleccionados y empezá a disfrutar. Este verano no te quedes sin tu Kenton. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 101010. Chacomer, respaldo total. Bien, 12 puntualmente suena la sirena de ABC tan tradicional desde hace muchísimo tiempo. Eso implica que estamos llegando al mediodía. Bueno, pasamos, Johnny, allí lo de Facundo Zavala. Olimpia cierra, baja la cortina, se tapa, el cupo de refuerzo está lleno. Sí, es lo que se maneja, que el cupo de fichaje en este caso ya se llenó, que con esto se cierra, pero hay que esperar. Hay tiempo. Si aparece una posibilidad importante, un jugador que pueda, principalmente ofensivo, yo no descartaría otro fichaje. Pero por ahora sí, con Facundo Zavala se cierra. Bien, Facundo Zavala. Lateral para zona zurda. 1.72 de estatura. Tuvo buena participación Esperamos el Chipre. Un ratito, por favor, Johnny, porque estamos en contacto con Blas Melgarejo, el papá de Lorenzo, que jugó en el Spartak. ¿Qué tal, don Blas? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Con quién tengo el gusto? Ariel Mareco te saluda, don Blas. Ariel, ¿cómo andamos? Mucho gusto. Bueno, te convocamos, don Blas, porque te habrás enterado que el Pulpito Duarte va al Spartak, donde tu hijo había jugado. Estamos hablando de Lorenzo Melgarejo. Y contanos, seguramente sabes muchas cosas. ¿Te llegaste a ir allí o no al club? Yo me había ido. Sí. A visitarlo. Sí, estuve por el estadio, pasé por ahí. Es un club gigante de Rusia. Sí. Es uno de los más populares y yo estoy muy contento por Pulpito que le haya salido esto, porque el fútbol ruso va muy avanzando mucho, también el fútbol europeo, y principalmente el Sparta es un club grande. Ya, y bueno, además de lo grande que es la infraestructura, es un equipo popular que tiene mucha gente. Sí, muchísima gente, una hinchada maravillosa. Eso es lo que yo más admiro del fútbol ruso, porque perdiendo y ganando ellos gritan, alientan a su club, y esas cosas, por ejemplo, yo he visto ahí que acá muchas veces no ocurre. Y problema de dinero no tiene, ellos no cumplen completamente. Claro, ellos te pagan al día, y así son. Creo que no tienen problema en ese sentido. Por lo menos con Lorenzo nunca pasó eso. ¿Y cómo es la ciudad? Recién hablábamos también con el papá de Jesús Medina, Jesús que está en el Chesca, y nos decía que allá no se siente los efectos del estallido del conflicto bélico con Ucrania. ¿Y cómo es la ciudad? ¿Una ciudad tranquila? ¿Cómo calificaría Moscú? Es una ciudad grandioso, una de las ciudades más grandes, creo que del mundo. Yo estuve un tiempito ahí, un mes por ahí, y recorrimos bastante, y no llegué a salir de la ciudad porque donde te iba era grande, y yo creo que no sé si se siente o no el problema de la guerra en este momento, porque yo no estoy ahí, ahora no estuve ahí en este momento, pero cuando nosotros estuvimos ahí la pasamos muy bien. Es un país muy tranquilo, muy disciplinado. Por ejemplo, las bebidas se cierra a las 10 de la noche, y a las 10 no te vende, a las 10 y 1 no te vende ni una gota de alcohol. Entonces, esas son las cosas que yo
visto ahí que son muy disciplinados y muy respetuosos en ese sentido. Los rusos son especiales. Las 10 ya se cierran todos los negocios. No, por ejemplo, yo le pedía que quería tomar cerveza o cualquier cosa, y si es que a las 10 se cierran los boliches ahí para venta de bebida alcohólica, ya no te venden más. Para otras cosas sí, pero bebida, por ejemplo, a partir de las 10, cuando yo estaba ahí, por ejemplo, ya se cerraba, o sea que ya no te vendían más. A no ser que se vaya en un lugar especial donde poder tomar, pero no en la calle, no. Y en cuanto a las libertades, además de, digamos, de esa normativa especial, porque acá también hubo un momento en que hasta se cerraron en la época, la famosa ley seca, en la época de Riera, donde no se podía vender bebida alcohólica, las discotecas tuvieron que mudarse hasta Fernando de la Mora. Y en cuanto a las otras libertades, ¿qué tal la ciudad del país? Y para qué te voy a decir, no. Yo llegué a no conocer mucho de esas cosas, porque primero el idioma. Yo me comunicaba con el chofer de mi hijo, que era que hablábamos poco también, porque hablaba poco el español, pero por lo menos nos entendíamos. Y son especiales, como te digo, los rusos. Es una ciudad bastante grande. Estuve por la Plaza Roja, estuve por ejemplo, el Moscú City, que le llaman, una ciudad aparte otra vez dentro de Moscú, que son demasiado lindos y muy caros, esa ciudad. ¿Y el frío, don Blas, en qué temporada hace más frío, en qué mes y hasta qué grado se llega? Yo no sé, porque yo estuve en el verano, no me animé a irme en época de hielo, porque es un país muy grande. Yo creo que hacia Siberia, creo que es hacia esa zona es lo que hace más frío. Pero igual, Lorenzo, cuando me mandaban fotos y eso, cuando estaban en el invierno, y su hija y eso jugaba en el hielo, parecía un patinaje sobre hielo. Y cuando practicaba también le llovía escarcha ahí en plena cancha. Y me decía Lorenzo que tenés que hablar poco, porque cuanto más hablas, más frío tenés. Entonces yo me imagino que por esas razones, por ejemplo, los rusos hablan poco, porque están acostumbrados a callarse más que a hablar. ¿Y crees que el pulpito se puede adaptar rápido? Y yo creo que sí, es joven, y cuando uno tiene voluntad, le va a costar un poco, pero allá, por ejemplo, la comida y eso son más ricas, porque llegan ahí la carne paraguaya, es un poco caro nomás, no es como en otras ciudades de Europa, pero se consigue, eso es lo lindo. Y todas esas cosas y va a influir en él, pero él tiene que ir con la mentalidad de triunfar y salir adelante, y le va a costar un poco, pero nada es imposible. Lorenzo estuvo 7 años por Rusia, así que no es fácil. Don Blas, muchas gracias por el tiempo, muy amable. Dale, hasta luego, gracias, cuando guste. Hasta luego. Blas Melgarejo, el papá de Lorenzo, y otro testimonio de la vida en Moscú. Y a propósito de Moscú, ¿querés saber que en estos momentos cuántos grados tenemos en Moscú? En la capital rusa. Sí. Menos 10 grados. Wow. Para mañana... Ahí con calefacción se duerme Fabio Martín. Mañana jueves, o sea, en realidad hoy, dentro de los horarios, entre las 10 y la 1 de la mañana va a oscilar entre los menos 7 y menos 4 grados. A partir de... ¿Cómo le envidia a Pulpito? A partir del sábado, menos 2 grados. Domingo, menos 1 grado. Esto a las 7 de la mañana, por ejemplo, domingo, Johnny. Vas a tener menos 1 grado. ¿Te gusta esa temperatura? Sí, me encanta. Es más o menos la temperatura de Groenlandia, ¿verdad? Sí. Lugar donde vos querés ir. Menos inclusive. Menos. Sí. Bueno. Está con nosotros Juan Martín Figueredo. Juanma, impecablemente trajeado, ¿qué tal? Bien, Ariel, ¿cómo estás? Saludos para Fabio, Johnny, a todos los compañeros. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Bruno Valdés es candidato o no? Bruno Valdés, sí, es candidato porque Cerro lo quiere.
están en contacto con sus representantes, si bien la posibilidad de ir al Cruzeiro es concreta. De hecho, también ayer leí algunas declaraciones suyas que desconocía él la posibilidad de venir a Cerro, manifestó incluso que con él nadie se comunicó de Cerro, pero sí están conversando, solo que Cruzeiro se había anticipado, pica en punta por la cuestión económica también, y es más complicada la posibilidad que él venga a Barrio Obrero, pero están allí esperando, aguardando cómo va transcurriendo el tiempo, y en Cerro no pierde las esperanzas de poder ficharlo para esta temporada, porque sí, con Pulpito en el plantel era necesario contratar un central, me parece que ahora es de suma prioridad traer a alguien que reemplace a Pulpito Duarte, porque hasta aquí, si haciendo el famoso juego, ahora si mañana arranca el torneo, Patiño del Valle va a ser la dupla central, a no ser que se improvise allí con Piris Mota o algún otro fútbol, que Beto pase a jugar de central, pero centrales naturales. Yo no veo tampoco de mala forma que Del Valle tenga su oportunidad. ¿De mala manera? No veo de mala manera, digo. Me parece que puede ser también se puede una consolidación. Una cosa es cuando el jugador ya sabe que puede jugar, que tiene la confianza, como ocurrió con Gómez, por ejemplo. Yo recuerdo muy bien la frase de Gómez, de Marcos Gómez, cuando le preguntaron, y dijo cuando los jóvenes se percatan que en Olimpia de verdad vienen a tener una oportunidad porque nadie iba a venir, como que se agrandaron, y cuando a medida iban teniendo oportunidades, se confiaron y tuvieron esa seguridad de que iban a jugar, que era la oportunidad. Entonces, si vos charlas, le decís a Rodrigo, esta es tu oportunidad, toda la confianza del mundo, yo creo también que puede aprovechar, porque una cosa es que vos tengas a Pulpito, Patiño, Riveros, Rolón, y no sé quién más, y vos estás ya en el fondo. Pero vos sabés que muchos hinchas de Cerro se hacen la misma pregunta. Y yo, por ejemplo, recibí a través del Twitter un mensaje de un gran amigo que él, por ejemplo, se pregunta o me pregunta a mí por qué, si se sabía de la alta probabilidad de que Duarte se iba antes del inicio del torneo y aún así no se gestionó la llegada de un central más. Y me pregunta a mí, ¿pensás aún que se contrata sobre una planificación seria? Me dice. Y a lo mejor se planificó ya jugar con jóvenes. El tema es que estamos a 15 días del arranque del campeonato y se va el mejor central del fútbol paraguayo, ¿verdad? Y el que te ofrece... Sí, pero para el campeonato tenés vos. O sea, yo creo que se le da a Rodrigo Del Valle la confianza y va a responder para empezar. Y segundo, la Copa Libertadores comienza ¿cuándo? Más que nunca tarde comienza el 21 recién. 21, un mes y ¿cuánto? 10 días, 15 días. Hay tiempo para traer otro marcador central. Ahora, si era como antes, si Cerro ya debutaba el 15, 19 de enero en la Copa Libertadores de América, bueno, sí estaríamos hablando de una improvisación. Pero por el formato, por el periodo en el que se inicia la Copa Libertadores y principalmente la segunda etapa para Cerro Porteño 21 de febrero, me parece que el tiempo es suficiente. Pero yo... Porque acá puede estar los segundos también. Desde mi punto de vista, a mí me parece que aún sin Alexis Duarte, sin transferirse a Rusia, Cerro tenía que tener para mí un central. Porque están los titulares que eran Pulpito y Patiño, y muy por detrás venían los juveniles, ¿verdad? Falta. Es un tema, ¿verdad? Pero entiendo que Chiqui pueda decir, yo confío en estos chicos, estos la van a romper, y bueno, es cosa del técnico que tiene el día a día de por medio. Puede pasar, porque Olimpia nos sorprendió el año pasado lanzando en el campo internacional a jugadores que respondieron. Luis Zárate y Marcos Gómez tenían ¿cuántos partidos en primera? 2, 3, como mucho. Mateo, como mucho, pero Mateo por lo menos ya jugando ese altura en primera, ¿verdad? Pero Zárate y Gómez fueron lanzados desde, ¿cómo se llama? Desde el selectivo a la Copa Libertadores, jugando contra Fluminense, jugando contra Nacional de Medellín. Definición de Copa Libertadores, partido bajo mucha presión, porque era de vital importancia la clasificación para ir recaudando dinero, dólares. Y respondieron. Ahora Ariel, Olimpia tuvo que recurrir a otro por la lesión de Saúl. Si Saúl estaba bien, Olimpia no fichaba a central. Justamente por el buen momento de Luis Zárate y de Mateo Gamarra. Por eso. Pero sí, Cerro precisa de otro central. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se te lesionan dos, te quedas sin uno? ¿Qué puede pasar? Y en ese caso, ¿cuál es la lectura que vos tenés, Juanma? Que Chiqui Arce confía en los chicos que vienen o que están viniendo por detrás de Patiño, y ahora más que nunca de Pulpito, porque ya dejan hueco Pulpito.
No, yo creo que el Cerro va a contratar un defensor más. Si no se puede lo de Bruno Valdés, van a ir a buscar otro. No, ahora es evidente, no, ahora, pero yo te decía antes de la salida de Alexis Duarte, ¿por qué no se contrataba a otro? Por ejemplo, Junior Barreto se le fue de las manos, ¿verdad? ¿Por qué no se lo ató antes? Yo creo que estaban confiados con lo de Junior Barreto y después para tratar de anticiparse un poco a eso que te reclama el amigo al Twitter, para tratar de anticiparse, porque era evidente, esta vuelta Pulpito no se iba a quedar, era este mercado, y si iban a conseguir alguna oferta. Ahora se concreta lo del Spartak, y sí me parece extraño que Cerro, después de lo de Junior Barreto, no salió a buscar así de manera prioritaria otro defensor central para reemplazarlo a él. Y ahora surge lo de Junior Barreto. A mí me dijeron que una vez confirmada, una vez que empezaban a adelantarse las negociaciones con Pulpito Duarte, allí eso ayudó mucho, primeramente por lo de Churín y segundo, la búsqueda de otro central para que lo reemplace a Alexis Duarte. Yo creo que pasó un poco por ahí, tratar de tener una seguridad económica primero que todo, para después recaudar, poder salir al generar recursos, claro. Generar recursos. Entonces, cuando Cerro se percata que lo de Pulpito era ya inminente, estaba muy cerca de cerrar por un muy buen monto, entonces allí sí se anima Cerro a salir al mercado, asegura primero a Churín y después y ahora tiene que ir con todo. Por ejemplo, no debe experimentar como con el caso Mateus, por ejemplo. Aquí tiene que venir un central de garantías, porque se te fue tu mejor central, el mejor quizás del fútbol paraguayo, el que te aseguraba la defensa, y obviamente tenés que traer ahora a alguien de peso, alguien importante. Y ese sería Bruno Valdés. Y si se te va Bruno golpe Valdés, de mercado lo de Bruno Valdés. Para mí sería un golpe de mercado. y decía Johnny, por ejemplo, un joven, pero un joven te va a cotizar mínimamente como Junior Barreto también, por decirte. Mira que lo de... Para un arreglo, ¿verdad? O salvo que encuentren en una ganga un préstamo de un año por un jugador bueno, que ya demostró que puede tener garantía, no sé, en el mercado argentino, en el mercado uruguayo, cosa que es muy difícil, porque si hay uno bueno no va a venir a Paraguay, ¿verdad? O sea, demasiado bueno. Sí, uno con experiencia que esté tratando de recuperar sus fuerzas futbolísticas. Y ese es el inconveniente, Fabio. En su momento, Vitorino, por ejemplo, seleccionado, estuvo en Cerro y no pasó nada. Polenta en Olimpia. Y yo creo que ahora con la plata que tiene Cerro, haciendo caja con lo de Pulpito, tiene que salir a atropellarlo a Bruno Valdés. Pero estamos de acuerdo que Cerro precisa por lo menos uno. A ver, dos más en realidad. Es que ahora, dos más. ¿Sabe por qué, Fabio? el impacto, ¿verdad? Quiero irnos más un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Cerro iba a jugar contra River y cómo arrancó la Copa Libertadores del 2020? Le tenía a Morevieta, le tenía a Patiño, Marcos Cáceres, le tenía a Saiz, que era el cuarto central, y se lesionó Marcos Cáceres, se lesionó a Morevieta y quedó Patiño solo. Patiño era la tercera opción. No, Patiño era titular con Marcos Cáceres. De repente aparecía Morevieta. Pero Morevieta estaba lesionado también. Estaba Juan Escobar. Juan Escobar se fue, parece. Juan Escobar se fue y allí viene Patiño. Bueno, lo cierto es que en ese partido para River la dupla fue Patiño-Saiz. Y se lesionaron Marcos Cáceres y a Morevieta. Y creo que un tercero. Suspendido acumuló tarjetas amarillas en el Monumental. Recuerdo esa vez porque se generó una especie de rumor allí que lo compromete a Arzamendia con un pase y allí él tiene que cortar y ¿a dónde quiero llegar? Que es necesario siempre cuando tenés torneo internacional y partidos locales, mínimamente un suplente por puesto, ¿verdad? Eso implica entonces dos centrales más. No, pero ahora, por eso te digo, ahora mismo voy a hacer el ejercicio. Cerro debuta ante Ameliano y le presentás a Juanma para darle el equipo titular. A ver, Juanma, hacemos un ensayo. En el arco, Jan Fernández hoy. Lateral derecho, Alberto Espínola. Primer central, Juan Patiño. Segundo central. Y hoy Rodrigo del Valle. No es por nada, y no es por Rodrigo también, que puede ser su año.
Pero puede destaparse como se destapó Pulpito en su claro, momento. pero en estos momentos al hincha de Cerro le Fabio genera una Fabio gran Martín, preocupación. Fabio Martín, un joven que ganó la Copa del Mundo, papá, pero ¿por qué lo que ustedes tienen tanto miedo Yo de estoy jugar de con acuerdo, los jóvenes? yo estoy de acuerdo con Johnny. Enzo Fernández, de River, pasó a Defensa y Justicia, seguía en colectivo, Bien, a bien, Florencio Johnny, Varela, bien, de Johnny, ahí Johnny. volvió a Me River, gusta, fue me gusta, transferido, me gusta, ganó me la Copa gusta. del Mundo. Ya, Pero no, y Zárate acá tuvimos Johnny, ¿cuántos Pero- partidos Luis Zárate jugó en primera para jugar contra Nacional En y res- contra Fluminense en Río? En reserva jugaba. En reserva. ¿Cuántos partidos jugó Marcos Gómez? ¿Quién era Marcos Gómez? Pero Rodrigo a esta Ameliano, altura el del técnico 2021, ¿quién era Marcos Gómez, Johnny? El técnico Ameliano no lo quiso a Marcos Gómez. Por eso no se fue. Y jugó en Olimpia. Rodrigo del Valle ya tuvo muchas oportunidades. ¿Cuándo rindió en Cerro? ¿Cuándo la rompió? Rodrigo a lo Valle mejor- jugó a lo mejor el hay partido otro contra joven. Fluminense y Contra estuvo a Liga- punto de ser expulsado a los 10 minutos del primer tiempo. Pero contra Libertad, ¿cómo jugó, por ejemplo, cuando no había ningún central en Cerro? ¿Te Un acuerdas? partido Lo caliente, borraste afuera Cardoso. caliente que fue el partido bisagra para que Cerro se reivindique, recupere y finalmente termine Bueno, pero, siendo campeón de la No, Copa el tema Apertura 2020. El tema Olimpia es el famoso que los muchachos Claro, dicen. la primera oportunidad que trajo a Barreto. No. El tema Olimpia fue. Eso porque Yo te voy a decir una cosa. Salcedo está lesionado. Salcedo está Una lesionado. frase muy nuestra te voy a tirar no acá. Una vente la Santa María en el caso de Olimpia y los juveniles que la rompieron. Espectacular salió. Pero ¿por qué salió? Por una situación de emergencia. No se podía hacer de otra forma, Pero ¿verdad? el fútbol es. Pero SEO significa que los jóvenes, hay de los jóvenes que necesitan actualmente. oportunidad. Acá demasiados. Yo estoy de acuerdo con Bruno en una de las pocas cosas en las que estoy de acuerdo con él y ahora con Johnny, que acá nosotros demasiado le tenemos cuidado al bebé, 18, 19 años, no tienes 3 minutos, no puede jugar partido de copa, no tiene experiencia. Nosotros en la prensa ya achicamos a los jóvenes en vez de agrandarle, pero, Ariel, incentivarle, decirle que tienen capacidad. Te voy a pasar la grabación. Sí. Vos por poco no rezaste para que Bruno Valdés venga a ser oportunidad. Vos dijiste, tiene que estar la oportunidad, Bruno Valdés, Sí, conoce claro. Cerro, tiene Claro, que venir. pero estamos hablando de un escenario. Vos le preguntaste ahora el estado actual de Cerro, Sí, ahora bueno. mismo. Y bueno, y ahora mismo, si no viene Valdés, ¿cuál es el problema? Que juegue del Valle. Que juegue del Valle, que tenga su del oportunidad. Valle Y tiene que otro saber que es su central. momento, que es la oportunidad. Vos mismo planteaste el tema, Juanma. Ahora mismo, en este estado de cosas, ¿cuál es el equipo de Cerro? Y ahí no se le incluye a Valdés. Y que juegue del Valle, ese amigo, se le da la oportunidad. Y Rodrigo sabe que es su oportunidad y que tiene que romperla. Tiene que, con sangre, sudor, esfuerzo y lágrima, imponerse. Así de sencillo. Pero cuando tuvo la oportunidad, Pulpito Duarte, no dejó más el puesto, no dejó el puesto. Demostró Y sí, rápido. exacto. Y fíjense en qué momento para ser porteño. Pero Rodrigo del Valle viene de muchas situaciones. Por eso espero. Yo también le deseo lo mejor al jugador que es joven. Espero que la rompa este año, pero yo digo que todavía no ofrece garantía Cerro, defensivamente hablando. Estamos ahora en la historia. Cerro está en estos momentos en la historia de las mantas cortas. Se está tapando muy bien la cara, se cubre muy bien la cabeza cuando tiene frío y los pies se le ven hasta la rodilla. Está descuidando la parte baja de sí. Claro, le falta. Eso está por verse, si la va a romper, si va a rendir Rodrigo Mira Valle, que una cosa. Chiqui- Pero le falta. Chiqui cuando se propone sabe rebuscarse con juveniles. No, yo eso no discuto. Danilo Ortiz, por ejemplo, ¿quién era en el 2013? ¿Vos le conocías a Danilo Ortiz? Bueno, Johnny. pero cuando eso también una política de austeridad total después del desgaste del despilfarro económico. Pero de- bueno, que entonces no se significó la puede, es venida cuestión del de darle, uruguayo Fossati, entonces no se puede, es cuestión de darle la del oportunidad Claro, nomás a los jóvenes, totalmente, ahí porque está. Danilo hizo una muy buena Copa Libertadores del año 2014 fue. 2014, muy buena Copa, le marcó, ¿cómo se llama? Al tanque Silva Fue en este, el ¿verdad? 2013. Encima, su dupla era otro joven, Cardoso. Cardoso. Que ya tenía experiencia, Cardoso no era tan juvenil. Ya había Ese, jugado no, semifinal pero de no, Copa. era de la casa, no, era alguien de. Yo creo de que mucho está bien presupuesto. apostar a los jóvenes, pero igual vos necesitas un central más como mínimo. Sí. Cerro tiene que traer un central, no hay de otra. Está bien, dale la oportunidad del Valle, pero Sí. tenés que ser en Sí, tu estamos de discurso, acuerdo. en tu discurso tenés que ser claro y tenés que ser preciso para que el futbolista se sienta con confianza. Claro. Porque si vos no sos preciso, entonces Pero estamos de acuerdo, necesita. Pero se planteó nomás Fabio acá a partir de un escenario. Ahora mismo, ¿cuál es el equipo? Yo me pondría sin ningún tipo de drama. Y yo te digo, no va a pasar 48 horas para que aparezca un zaguero para Sí, no, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. No hay, Va a aparecer, Pero no va a aparecer. tengamos miedo a recurrir a los yo jóvenes. creo que, Eso yo creo es que lo que yo- Cerro no tuvo miedo en su momento, sino que pasó lo que dijo Fabio. Se le dio la oportunidad a los dos y uno resaltó. Y el otro, evidentemente, por algo quedó fuera. No, Pero el no, otro, no, espera. A cualquier juvenil tirar la oportunidad. Convengamos así. también que Pulpito en ese partido ya tenía más kilometraje. Se fue a Claro. jugar Independiente, ya había jugado ante en Cerro, algún
que otro minuto ya tenía, ¿verdad? A diferencia del Valle. Y el otro le estaba, estaba atajando el puesto a otro central. Él sabía eso, después está también la confianza y la seguridad, que a veces mentalmente el uno no sabe manejar y te trabaja. Pero bueno, creo que todos estamos de acuerdo que pero buen igual. debate igual, porque mira que si nos ponemos a pensar es cierto. No, pucha, si decimos que hay que darle la oportunidad a los jóvenes y ahora se presenta esta situación con Cerro, y es lindo debate. Igual tiene que tener un central más porque le va a faltar en algún momento. Va a quedar solamente Matías Duarte, otro juvenil de las inferiores, y Pedro Álvarez. Ese Pedro Álvarez muy bueno. Es lateral, a mí me tocó transmitir Sudamericano Sub-17 y allí jugaba de lateral, pero es central, es muy bueno. Sí, voy a hacer un pedido, Johnny, entonces a todos los entrenadores que no tengan miedo. No tengan miedo de recurrir a los jóvenes. Pero tenés que también... Si es bueno, Ariel, si sos bueno, tenés que tener la oportunidad. Pero también tenés que referirte a los hinchas, que tengan paciencia en caso que por allí tiene algún error, no arrancó bien, no le maten al chico. De una, ¿verdad? Es que el hincha no piensa, Ariel. Yo recurriría a los técnicos, a los profesionales. ¿Qué significa eso que el hincha no piensa? No, porque el hincha no pifia una pelota y no va a decir, no, ese es de la cantera, no le voy a putear, no, igual le putea, pero ahí está el técnico tiene que respaldar al joven. Scaloni lo llevó a este ejemplo claro, a Fernández, Alemania, ¿cómo se llama? Musiala, pero Musiala ya era un proyecto. Bueno, ya sé, no, pero es joven, jugó una Copa del Mundo. Además del caso de Gómez y de Zárate, ¿qué casos así de jugadores que de la nada irrumpieron y ya ganaron un puesto y ya jugaron partidos internacionales en los últimos tiempos? ¿En el fútbol paraguayo sí. o en Olimpia? No, fútbol paraguayo. Julio Enciso, por ejemplo, empezó a jugar y... Pero Julio, digamos, más allá de su juventud, tuvo un proceso, porque él empezó ya a jugar a los 15. Sí. Y fue jugando algunos minutitos, fue ganando tiempo, hasta que llegó Garnero. Garnero es un gran hacedor del comienzo de la carrera de Julio Enciso. Él empezó a darle minutos y se jugó por el partido de Copa Libertadores y partidos calientes se jugó con Arzamendia, por ejemplo, el técnico colombiano Leonel, llegó y no tenía lateral y le preguntó a Jorge Núñez. Arzamendia fue primero volante, recuerdo el partido contra River Boston, que él decía Boston River acá en el defensor. Exacto, claro. Y después quedó un poco afuera. Tenía el problema de los laterales, allí es donde viene Núñez, pero con pocos partidos en primera todavía. Esto contó Jorge Núñez, le dijo, necesita un lateral. ¿A quién lo tenemos? Y allí le presenta a Arzamendia y ahí está no tuvo temor. ¿Y los Mellis cuántos partidos tenía cuando llega Chiqui Arce en el 2003 a hacer? No, él lo levantaba. Tuvieron muy pocos minutos. Con Fossati ellos debutaron en un partido. ¿Pero cuántos partidos jugaron? ¿Cuántos partidos? Sí. Muy poco. Oscar Romero. ¿Viste? Le dieron la oportunidad y la rompieron. Hay una historia bastante particular de Romero. Cerro, Cusco. Cancha Cerro, córner para el equipo local, centro de Romero, y de esa jugada sale de contra y metió el gol del equipo peruano. Y lo marcaron, lo crucificaron a Oscar Romero, y llegó Chiqui y dijo, no, este va a ser mi futuro 10, mi futuro cuarto volante. Y ahí está la responsabilidad del técnico para tener en cuenta a los jóvenes. Pero eso cambió en los últimos 6 meses. En los últimos 6 meses. Acá, la gente tiene una postura, dice, tu comparación con los centrales de Olimpia no es factible porque Olimpia no tenía opción por la suspensión. Es verdad, pero acá lo que queremos llegar es que ahí ninguno había sido madera. Claro. Ahí había sido herramientas para utilizar, es cuestión de utilizar nomás. Entonces, peor todavía en ese caso que si vos no sabes detectar un talento, es aún doble pecado. O sea, a eso es lo que queremos llegar, que no tenemos que recurrir a la obligatoriedad para detectar a los que pueden darte una mano y pueden consolidarse en primera. Eso es más lo que decimos, claro que sí, fue obligadamente, pero oír a la material, oír la madera había sido. O sea que le añadieron la oportunidad, a lo mejor ya descubriste alguno, ¿ves? Va a funcionar cada figura. Así de sencillo. Se agotó el tema. Fabio Martín, ¿no tenés nada que decir? ¿Te retiraste de la discusión? Se cayó Fabio Martín. Así de se cayó el tema de Enzo Fernández. Así es, y con tu discurso, entonces que guarden nomás en su bolsillo, separar los 5 millones, no les traiga a nadie. Yo apostaría, por ejemplo, a otro jugador antijuvenil. Él quiere siempre los viejos de siempre. Exacto. Él te va a armar un equipo ahí con Martín Silva, Marcos Cáceres, a ver, ¿quién más? Si le pedí una selección, Martín, a ver,
un arquero veterano paraguayo. Bueno, un equipo desde el campeonato. Martín Silva, después te va a colocar a Marcos Cáceres de lateral, Paulo a Silva, adelante Tacuara con Roque Santa Cruz, en el medio. No, bueno, así. y después cuando está Bruno, armemos nuestros oncenos, dice Bruno. Y Ariel, no, la experiencia de fulano, ay, de Mengano, ay, eso le da garantía del equipo. No, Fabio, si tenés en tu plantel todo mentira, pues por supuesto que le vas a todo usar. mentira. Sí está bien. Sí está bien. Hay que utilizarlo, ya ¿verdad? probó Pero varios. de ahí a traer... Fabio nomás Martín el quiere un equipo, un geriátrico quiere armar. No, pero ese es el tema. si vamos a los últimos 6 meses, chica, ¿hace cuántos juveniles? Pero lo que apareció en el cerro, ay, mira este juvenil que ahora. Y fue su punto negro en el año 2022. Sí. Eso es llamativo de Chiqui. Él se justifica que no había, ¿verdad? O sea que no hubo un mérito, pero no sé si no había o porque él también. Lo que pasa es que Chiqui también es que se carga toda la presión y todas las puteadas y todos los cuestionamientos y quiere ir más, me parece, a lo seguro en los últimos tiempos. Lo que va a ganar el técnico con jóvenes. Primero, muchos para putear te van a decir, bueno, está jugando con jóvenes. Vamos a calmarnos. El técnico está armando juveniles. Sí, yo recuerdo que en la temporada pasada, cuando Antolín estaba más o menos, que se estaba por recuperar, ya iba a ir a ser titular. Exacto. Y Luis Zarate quedó afuera también. Y estaba quedado afuera. Era Saúl Salcedo, que lo trajeron de vuelta afuera, que Olimpia pagó más de $1 millón. Recordemos eso. Sí. Olimpia pagó más de $1 millón. Lo vendió creo que por $1 millón y lo compró por $1,5 millones. Y después... $750,000. Y después se lesiona Antolín. Ahí aparece Zárate, pero ni bien Antolín estaba recuperado, se lo mencionaba Antolín como reemplazante. Después pero nunca más fue porque ella pensaba en el retiro. En medio de la temporada se lo puso a ella como manager inclusive de Olimpia. Y hoy día esa es la realidad. O sea, las veces que Antolín, un experimentado, estuvo en condiciones de jugar, jugó. Y cuando se estaba recuperando se hablaba siempre de él como titular. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de que cuando uno es joven y tiene condiciones, tiene que jugar. Jugarse más, los entrenadores deberían jugarse más por los jóvenes, a eso es lo que apuntamos. Claro. No es tan fácil y no hay forma, por ejemplo, no hay un jugador que pueda pasar a ser central. Piridamota, ¿no? Y Piridamota en algún momento jugó también allí. Cuando se le había expulsado o se le había lesionado a Patiño, improvisó allí como central. Creo que entró luego como de... Sí, miro nomás así de una situación... Piridamota fue el único después casi siempre jugaban Patiño. Si yo soy juvenil de Cerro, pido mi ficha y me voy. Con tu criterio tienen que estar los 20... No, pero están hablando de que van a improvisar con Piridamota, de que van a que van a ir por un sub 40. Si yo soy un joven de la cantera del Cerro y no tengo oportunidad, me voy. No, pero no hay caso, Johnny, van a traer un experimentado por Pulpito Duarte. Mira cómo cambia la historia. Van a traer un experimentado. Así no va. La defensa al menos es... Salvo que vos veas que el defensor tenga condiciones así de sobra y no está segura allí, que sea una garantía, me parece que... Rogelio Delgado, ¿cuántos años tenía cuando ganó la Copa? No, pero no estamos ni yendo al fútbol. Pero Juan Martín, estamos hablando de alguien campeón de América. Ahora hay GPS, hay dron, hay se tuvo que pintar la pelota, hay la cara porque la pelota era muy joven. Ya, vos, como medio centímetro no salió y se combatía, pero vamos a ganar 1942. No, déjate, no. La historia indica que el fútbol paraguayo siempre tuvo juveniles. Está bien. Gustavo Benítez. Sí, pero no vamos a ganar. Rafael Bobadilla. Pero el jugador que va a funcionar. Gustavo Nefa. Porque funciona a los 15, 16 años. El propio Roque Santa Cruz. ¿Cuántos años tiene Rodrigo Lovalle? 23. ¿23? Sí. Y todavía no se consolida. Y ese fue el tema. A mí me hace dudar eso. Yo no estoy hablando del Valle. Estoy hablando del joven. Pero a partir de eso empezó. Ese fue el detonante del joven. Ese fue el detonante. Ese velo que pinta el son distintos. Lo que van a marcar la diferencia son distintos, Johnny. Eso también. No, me corrijo, 21 años tiene. 21. Sí, este año cumple 22. Bueno, Richard Sánchez, ¿qué año era que comenzó a jugar? Richard Sánchez ya un poco experimentado, 23. ¿Viste? Estaba a punto inclusive de dejar el fútbol, hasta que lo lleva Fernando Cubero y empieza a jugar. Mira si Cubero no era entrenador de Olimpia, ¿verdad? Capaz que Richard se dejaba del fútbol. Exactamente. Un gran jugador. Sí. Bueno. El caso Fernando Cardoso. Fernando Cardoso tenía 16 años cuando Cubero lo lleva como delantero.
Y ahí empezó a jugar el Fernando Cardoso. Es cierto, tuvo su bajón, tuvo su salida, fue a Portugal y ahora es ficha importante en Olimpia. 12:33, ya venimos. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Llegó la promo Kumo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer, Casa Central o sucursal Chacomer 4 Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Kumo, mejor en todos los caminos. ¿Necesitas empeñar algo para obtener dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, Argor Empeños te envía flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. Gente caballuresa, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como riene. Queremos dar la bienvenida también en este horario del Cardinal Deportivo y por supuesto en lo que tiene que ver con toda la familia de ABC Cardinal, a la gente de Sueñolar, que también forma parte de todo este trabajo que venimos haciendo en este año 2023. En enero, Sueñolar y los Reyes te traen el mejor descanso. Aprovecha el 40% de descuento más 10 cuotas sin intereses en Somiers, Living y Muebles Nacionales y 20% off en cunas y muebles para niños, pagando tu primera cuota a los 30 días. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100 y te esperamos en todas las tiendas de Sueñolar, en nuestra mega tienda y en www.sueñolar.com.py. Sueñolar, sentí tus sueños. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos oye, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos oye, para todos los gustos, son riquísimos. Productos oye, el gusto es nuestro. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. 12:36. ¿Puedo meter un par más, por favor? Un par más. ¿Qué es ser? Decidir ser es una gran noticia. Por eso hoy decidimos ser Solar Banco. Solar Banco sí se puede. Solar Banco para seguir impulsando todo eso que querés ser. Solar Banco sí se puede. Resolve tus problemas de infiltraciones con Revotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Revotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Revotec es en Mater Distribuidora. Mater se escribe con 2 T's. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay con tecnología Power Frame para mayor duración, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es baterías Varta. Usa baterías Varta. Varta en las mejores casas de baterías del mundo. Llegó la promo verano sobre 2 ruedas de Kenton. Aprovecha los grandes descuentos. Kenton Forza 150. Antes cuotas de 355.000 guaraníes, ahora 334.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Chacomer, respaldo total.
Bien, estamos retornando. A ver. Estamos en contacto con Fabio Venegas, delegado de Luqueño. Hoy se juega la Copa de Verano en la ciudad de Encarnación. Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, contanos qué está ocurriendo allí en Encarnación, cómo se movió la entrada, cuál es la expectativa de la gente. La verdad que yo ahora estoy camino a Encarnación, Ariel, no te puedo decir exactamente, pero me dijeron que hay, de lo que te puedo hablar, que hay muchísima gente que fue. Hoy a la mañana ya estuvieron gente por la playa, o sea que están por la playa. Fueron 3 colectivos, si mal no recuerdo, después muchísima gente camino en vehículos particulares, o sea que la afluencia de la gente luqueña en la Encarnación va a ser muy buena. ¿Qué cantidad de luqueños crees que vamos a ver hoy? Y por lo menos 1000 luqueños van a estar en el estadio. Ya. Contanos, el partido será televisado, ¿no? Sí, va a ser televisado por la empresa responsable. El partido es a las 7:15. Y bueno, el plantel en sí está entero, está completo. Durante esta pretemporada no hubo jugadores lesionados, gracias a Dios. Y llegan al 100 los jugadores. Sí, soltándose de a poco, pero yo pienso que llegan de la mejor manera. Bien, bueno, ¿qué irrupción de Luqueño de vuelta, inaugurar una Copa de Verano allí en Encarnación y toda la ilusión de hacer un buen campeonato, ¿no? Así mismo, es la ilusión nuestra de traer primero que nada ya esta Copa, para que la gente se sienta motivada, que vea la forma de jugar del equipo y bueno, y después encarar de la mejor manera el campeonato y llegar al objetivo que nos trazamos tanto dirigentes como jugadores, que es la de campeonato. Bien. Y a ver, ¿qué figura hoy va a presentar Luqueño en su equipo? Contanos. La verdad que yo estuve el fin de semana por ahí. No sé si va a ser el mismo equipo, pero es un equipo bastante rápido. A ver, contanos el equipo que paró el profe el domingo. No te puedo contar, no te puedo adelantar eso, pero es un equipo rápido, dinámico, bueno, de mucha gente joven, mucha gente rápida, luchadora. Aquí más o menos se está planteando eso, y van a ver un equipo de Luqueño totalmente diferente, que sale a buscar el partido. ¿Cuántos trajeron para esta temporada? ¿Cuántos refuerzos? Vinieron 12 a 13 aproximadamente, no estoy recordando bien, pero son 12 a 13 casi un equipo. Incorporaciones que tuvimos. Y el juvenil que la rompió en intermedia, Diego Fernández, ¿verdad? Él sigue, ¿no? Diego Fernández sigue con nosotros. Está Diego, está Jesús, está Julio Báez, todos ellos siguen con nosotros. Están en el esquema de lo que es el que tiene el profe, entonces siguen ahí ellos con nosotros también. Pero Diego es como un poco la insignia del equipo, del club en sí, me parece, al menos por ese sentido de pertenencia que generó principalmente en intermedia. ¿Eso lo van a potenciar este año? Mira que nosotros ahí le tenemos a dos figuras claves que hoy representan a Luque. Le tenemos a Pablo Aguilar, que le trajimos ahora, y está Diego Fernández, que el año pasado estuvo también con nosotros y como decir, reventó el campeonato de intermedia. Sí, muy buena. Son dos insignias que tenemos. Fabio, ustedes están refaccionando, reparando el estadio, ¿no? Del Feliciano. Así mismo, la parte de la platea. ¿Platea sería hacia...? Terminando de trabajar. ¿Qué lado es la platea? Hacia... Frente a la cabina de prensa. Enfrente de la preferencia, el otro lado, opuesto. Frente a la preferencia, así mismo. En ese caso se habilitarían entonces platea, graderías y el sector que tenemos habilitado de las preferencias, aparte de las cabinas y los palcos VIP. ¿Qué sector tienen habilitado para cuántas personas en preferencia? Preferencia tenemos una capacidad habilitada por el Comité Ejecutivo de la APF para 250 o 350 personas, no estoy recordando bien, pero era esa más o menos la capacidad. ¿Las cabinas se van a utilizar de radio? Sí, las cabinas se van a utilizar, o sea que nosotros, porque esa es una estructura totalmente independiente a lo que es la preferencia, la estructura de lo que es la preferencia. Entonces se está trabajando en eso ¿Y sigue la política de cobrarle a los medios? ¿Cómo? ¿Sigue la política de cobrarle a los medios la cabina de transmisión, posición de transmisión? Esa parte no estoy manejando yo en realidad. ¿Ustedes van a jugar de local en el Feliciano sus partidos? De local en el Feliciano vamos a jugar, sí. ¿Con los grandes también? ¿Con Cerro, con Olimpia?
estamos en esa política de jugar bien con ellos. Dentro de lo que es el Feliciano Cáceres. Usted debuta en contra Olimpia de visitante, ¿no? Debutamos contra Olimpia de visitante y la segunda rueda jugamos la segunda fecha jugamos de local contra General Caballero de Mallorquín. Y contra General sería entonces la reapertura del Feliciano para el fútbol de primera. Así mismo, contra General tendríamos la reapertura del Feliciano, el partido oficial de primera, en la segunda rueda. ¿Cuánto tiempo pasaron de aquel accidente? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuántos años pasaron de aquel accidente? Y mira, que mal no recuerdo, fue desde el 2019, estamos con el estadio clausurado. O sea que ustedes 3 años en primera, bueno, por un lado porque intermedia jugaron allí, porque no había tanta convocatoria, ¿no? Intermedia jugamos ahí, pero jugamos porque habilitamos el sector de la gradería y el pedazo ese que era de la preferencia. No, tampoco podríamos haber jugado ahí nosotros, con público. Lo cierto entonces es que después de 3 años, el Feliciano Cáceres contra General Caballero de Mallorquín, segunda fecha de la apertura, reabre sus puertas para el fútbol de primera. 3 años aproximadamente, sí, 3 años un poco más. Reabre sus puertas para un partido de la primera división. Fabio, ¿y cuándo van a comenzar el trabajo de reforma de la preferencia? Mira que nosotros vamos por sector, vamos por parte. Hoy día tenemos la posibilidad de reparar entonces lo que es la platea, entonces fuimos con ellos. Ahora estamos organizándonos y viendo los recursos como para poder trabajar en lo que va a ser la gradería norte y por último se va a trabajar en lo que es la preferencia. Bueno, Fabio, muchas gracias por el tiempo. No, cuando vos estamos a las órdenes. Fabio Venega es delegado de Luqueño, nos hablará amistoso, está yendo para la ciudad de Encarnación. Hoy juegan Luqueño y Guaraní a partir de las 19:45 en el estadio Villa Alegre. 15. ¿19:15 es? 19:15. 19:15 el partido. Sí, señor. 19:15, muy bien. Precisión en la información. 12:45. Llegaron a Bristol las super ofertas en celulares y smartwatches y sin entrega inicial. Celular Xiaomi Redmi 10A, antes 18 cuotas de 151.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 74.000 guaraníes. Además, con tu compra participas de sorteos todos los días, millones en efectivo, compras gratis y en febrero una increíble Volkswagen Amarok. Acércate a una de las 70 sucursales o escribinos al 0991-670-000 o compra en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Cambios Sirendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Repelentes base, protección garantizada. Con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Disfruta al aire libre protegido utilizando los repelentes base. Disponible en presentaciones crema, líquido y aerosol. Tienen un agradable aroma, no manchan la ropa, no son grasosos y resisten la transpiración. Repelentes base, protección garantizada para toda la familia. Seguimos en esta emisión del Cardinal Deportivo. Estamos en línea con el presidente de la Liga Encarnación, Jorge González. Hola Jorge, ¿cómo te va? Muy bien, le atiendo un ratito, justo estamos acá en una reunión, le escucho. Bueno, el tema de la definición de la Interliga, finalmente, ¿cómo cayó esto a Encarnación que se define en Itagua? Nada, no cayó bien, yo ya dije mi descargo en la reunión que se hizo en la APF, ¿verdad? Pero para mí ya es un hecho consumado, ¿verdad? Ya yo planifiqué todo mi trabajo ya en base a Itagua, porque ya es el local que se nos asignó, ¿verdad? ¿Hay un pedido de la Liga Orqueteña de que se cambie el escenario ahora? Sí, presentaron una nota, me dijeron a mí, creo que ayer. ¿Y vos no estás de acuerdo con eso ya a partir de que ya se fijó Itagua, presidente? Yo dije nomás que ya es tarde, ya estar cambiando hoy y no saber dónde jugar. Yo tengo ya dónde concentrar mi equipo, ya pagué, ya un montón de cosas, ¿verdad? Ya no es tan fácil, ¿verdad? Por lo menos no es lejos de la capital. ¿Y qué escenario propone, presidente? Bien. ¿Y la gente orqueteña? Yo no sé. Yo propuse en su momento Guaireña, Ciudad del Este, Cerro Porteño, pero no hay. ¿Y por qué se acordó que sea en 12 alturas? ¿Y por qué lo que la UFI es tan testarudo en no permitirle a usted llevar a un campo de juego más?
Yo no sé por qué no pidieron con tiempo, o si pidió con tiempo el defensor, está en la cancha cero. No creo que el presidente se oponga un partido cuando le hace daño. Yo ya conocí ya en esta nación cuando se juega hoy, al otro día está intercalando otra vez la cancha. Jamba, ahí con la presidente Ramírez de la UFI, ¿por qué le llevó a Itagua? Y no sé, hay que preguntarle a él. Él dijo que se decidieron en el comité ejecutivo. ¿Y usted, pico, no tienen voz de voto, presidente? ¿Pero una manda ahí de hoy? No, no mandáis, jugando. Eso es lo que yo te estoy diciendo. En la norma cuando se hizo ya dice que ellos definen dónde se va a jugar la final. Va a vender a la cancha Baicueva, ¿En serio? El empatado está lindo, pero es muy chico. ¿Y chico para más? ¿Ustedes cuántas personas van a traer? Teníamos sueño, yo creo que hay que llamarle inclusive por medio de usted al presidente Harrison, ¿verdad? Que habilite el defensor. Pero cierto, pico, que está refaccionándose el defensor de puro bola. No sé, no puedo saber, yo estoy en Encarnación, ¿verdad? Yo no sé, eso sí es cierto o no es cierto. Solamente la gente en la APS va a poder resolver eso y saber. Sinceramente, acá ya se... Acá nosotros sentamos postura, presidente, es una vergüenza, porque la propia UFI y la propia APF no cuida su producto. Va a decir vender a Itaguabe. Porque la defensores... Nosotros tampoco no estamos de acuerdo, pero el problema es que yo 2 días antes del partido no puedo estar discutiendo ya por un escenario, porque me afecta en mi organización de plantel. No sé si me explico, a mí me duele y yo dije, y pidan ustedes la UFI, duro fui yo, dije todito, y ya le di por acabado ahora porque me va a afectar anímicamente a mí, a mis jugadores y a mi cuerpo técnico y a mi público. No te gustó, presidente, pero voy a dar vuelta de página y te concentras en el partido del domingo. Me concentro en lo que me espera, porque es lo que tengo ahora, porque yo me voy a... Después seguro a la galletita, pero yo ya reclamé y dejé mi postura ayer. La UFI lo dije que tiene que tener su estadio, su propio estadio, no puede estar mendigando. No, además que el sueño de todo jugador, de toda la gente, ir a defensores. Todos quieren pisar ahí. El público quiere ir ahí. Y bueno, por lo menos la cancha de Cerro de Olimpia. Yo no creo que si Robert Harrison agarra el teléfono, le llama a Zapao, le llama a Cardona, que le nieguen la posibilidad de que se juegue la definición de la Interliga. No te va a decir que no, ni Cardona, nadie te va a decir no. Un partido que le va a afectar y para más tuvimos recesos cuánto tiempo. Pero, y miserable, Tepe la presidente de la UFI, ¿qué querés que te diga, che? ¿Qué cachafá que es no cuidar el producto? Al presidente Harrison y a él también, por favor. ¿Cómo? Pero yo te digo nomás, hay que llamarlo un poco, yo estoy enfocado a nuestro partido de... No ya tendremos ahí, Gorerge, no ya tendremos ahí. Ellos no... ya podrán hacer postura, pues. Ahí ya poponamos, va, ahí veo que quilleta. No, yo soy crítico de lo de la UFI. Muy ponado. Porque, a ver, me parece que el Itagua va a resultar chico ese estadio, ¿verdad, Luis Salinas? Va a resultar chico. Tembo urgente peor hasta presidente, ya en Botejeguá. Ahora recuerdo hace 8.000, pero 2.900 donde es el lugar, era Orgueteñas y mínimo horas hasta 5.000, mínimo. Bueno, una peja es la pende, peja las escuelas organizadas. ¿Y cuántas entradas habilitaron, presidente, en total? 2.900 por Encarnación. Y prácticamente lo mismo por Orquesta, 6.000 entradas. Lo mismo así nomás, sí, hay que ver la capacidad del 12. Qué bárbaro, una vergüenza. Dale. Y bueno, yo y como vaya, Potapés, leyenda de fútbol, presidente, peja, Bueno, buenas tardes, gracias. Gracias, disculpen. Hasta luego. Gracias. Presidente Jorge González, de la Liga Internacional, tampoco estuvo de acuerdo con la designación, pues yo lo entiendo todavía porque yo mismo, ¿verdad? Ya está. Algo tenés que organizar en función de lo que fue designado. Claro, y no es eso, sino que le saca un poco de lo que él quiere planificar a partir de ahora, ¿verdad? Tenerlo metido a los jugadores, que no se distraigan por cualquier crítica que él pueda tener en los medios de comunicación en contra de la UFI, ¿verdad? Y que también eso no despierte cierta situación también en donde puede haber, ¿cómo es que le llaman a esa situación? Para que no se le dé vuelta, ¿verdad? Al presidente, ¿verdad? Que eso no le vuelva en contra, ¿verdad? En contra, claro. Aquí lo que entiendo perfectamente lo que dice el presidente, que él ya quiere salir de esta situación, tener el escenario, porque una cosa es, Fabio Martín, Ariel, jugar en los defensores con un sistema, y cancha del 12 tiene que cambiar totalmente la forma de jugar. Claro, porque sí, por el estado del campo, por las dimensiones también. Estamos hablando de que se podía ver un partido más abierto en el defensor, de más espectáculo, a lo que vamos a ver en Itagua, que posiblemente va a ser un partido cerrado y con mucha posibilidad, salvo que haya una diferencia marcada de un equipo,
con mucha posibilidad de que sea de igualdad hasta el final. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una tendencia que vaya penales, me parece que es muy alta. Bueno, nos atiende el presidente de la UFI, le agradecemos, pero el Cuasemba, Evando Yehueti, estadio mejor ve la definición de la Interliga. Oscar Ramírez, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Está ya hoja de playa avena? No, yo te escuché, yo te cuento que no te tomo mal, ¿sabes por qué? Porque ¿quién te parece el que recibe los ramalazos? Soy yo. Si vos estás como presidente de UFI, igual lo vas a hacer. Pero no, como no tenemos nada que esconder, nosotros solicitamos el estadio, todo, tanto en Canacena como Orquesteña. A mí me pasó, Ariel, yo te cuento, yo fui presidente de la Liga Tirayoense y fue uno de los últimos partidos. No sabes, me marcó en mi carrera dirigencial jugar el último partido. Todavía salimos campeón contra Concepción en el 2005-2006, ¿verdad? Todos los dirigentes, los aficionados, los jugadores, los técnicos, los árbitros, todos queremos jugar en el Estadio Defensor del Chaco. Nosotros solicitamos, pero nos dijeron que están con el mantenimiento, con puesta a punto para la Supercopa, para la Copa Libertadores, entonces no es nuestra casa, Arias. Yo esa parte quiero aclarar y le aclaré a todos tus colegas también, pero te vuelvo a decir, yo te escuché, yo soy un oyente tuyo también de la mañana, el momento en que entra Mabel hasta que ustedes terminen con Bruno, en fin, con todo. Bruno parece que está de vacaciones, ¿verdad? Pero te cuento que no, al contrario, Ariel. Damos la orden. Te agradezco muchísimo por la audiencia. No, es que nosotros impusimos eso, teníamos que tener esa opción. Nosotros hicimos el lunes la reunión del comité ejecutivo. Y cuando tuvimos la respuesta, estuvimos buscando otras opciones. Incluso, te vuelvo a decir, y yo le dije a la gente, le puedo decir a la gente de Orquesta que ayer me volvió a reiterar, para ellos quieren solamente jugar en el Estadio Defensor del Chaco, pero no depende pues de mí, Ariel. Pero ¿y qué te argumentaron, Oscar, en la APF? ¿En vehículos y refaccionar a la defensores? No, y me dijeron que están haciendo unos trabajos de mantenimiento en el campo, en el césped, y que eso necesitaba un tiempo que, si jugamos nosotros, nos iba a estar a plenitud para este domingo y también nos iban a tener el tiempo suficiente como para que se recupere otra vez el campo para el partido de la Supercopa, que no, la verdad que no sé para qué fecha el 25, pero el 25 creo que es, ¿verdad? Entonces, que necesitaban un mes más y que no se iba a llegar ni bien. Bueno, ¿y acaso cuando se lanzó el Interliga? Eso es lo que me dijeron, Ariel, te cuento. Oscar, ¿y acaso cuando se lanzó? También la nota que presentamos, ¿verdad? No es una cosa. ¿Acaso cuando se lanzó esta Interliga de esta edición, no se preanunció allí que el final se iba a jugar en el Defensores? Sí, fue así. Hermana Piñaña en Botao y la gente del interior europeo, hermana Piñaña comprometer a cumplimos ahí, ¿no? No fuimos nosotros los que no comprometimos, Ariel. Hay que ser razonable en esa vez. Esto fue prácticamente un compromiso de la institución también. Y vos no pudiste como presidente de la UFI, Oscar. Tengo que aclarar eso. Sí. Por eso que yo solicité por nota, Ariel, justamente para justamente para aclarar esta situación, ¿verdad? No es un tema. Yo incluso siempre dije que jugaríamos, ¿verdad? Y a diario mi contacto con mis afiliados, con nuestros asociados, Ariel, todos queremos jugar en el estadio. Y yo te pregunto una cosa, presidente. Eso vos y yo sabemos, ¿verdad? Presidente de la UFI, Oscar Ramírez, te pregunto una cosa. Antes de que tú ya rape teléfono, aire presidente Harrison, ore con la diputado jugar, la ante que tú defensores, puedo hacer la gestión con Zapón, con Cardona, y vemos la cancha de Cerro, agotemos la cancha de Olimpia, agotemos todas las instancias, y vamos a darle brillo, vamos a envolver, vamos a darle un espectáculo, un show, vamos a darle importancia, brillante a la definición del interior. Pero que tú ya por ahí. Yo te cuento que la opción del 12 era más o menos la opción número 4 o 5, Ariel. No es que de ahí directo nos vamos al 12. Por la envergadura, por el brillo que iba a tener. ¿Y cuáles eran los otros estadios? Hay un término que dijo un compañero tuyo ayer, no saben hacer el envoltorio del paquete. Yo mismo dije. Y es muy cierto. Pero siempre buscamos la posibilidad. Es más, seguimos, como yo le dije a otros colegas tuyos, yo
presidente de UFI, ¿a quién me veo? Me veo a mi afiliado. Yo, si ellos se ponen de acuerdo. ¿Y no te puede ayudar el presidente APF Harrison? Porque ellos cuando necesitan votos, ni en fila le ponen a ustedes. Que la UFI, que los clubes, que tantos votos. No quiero entrar en ese tema, Ariel. Me va a disculpar, no quiero entrar en eso porque yo soy una persona institucionalista. Yo presenté la nota, solicité y me dijeron que no se podía usar y punto, ¿verdad? Entonces tenemos que otra opción. En todo caso, no. Si están de acuerdo la gente de Orquesta y la gente de Encarnación, Ciudad del Este, si es que conseguimos Ciudad del Este, si conseguimos Cerro, Olimpia, yo te cuento que estamos a tiempo todavía, pero no estamos cerrados, Ariel. Yo quiero lo mejor también para nuestra gente, porque yo sé cómo es sacrificar a nuestra gente, ¿verdad? Claro, y el chico, vos sos el interior de Pirayuso, ¿verdad? El chico que... No, de Pirayuso, yo te cuento que, te vuelvo a decir, nosotros... la gente de Pirayuso, hay una anécdota en Pirayuso que una señora, que un colega tuyo, Domiciano Pereira, hacía también el operativo de venta de las entradas y todo eso. Vendían su última gallina para comprar la entrada y venir a alentarle a su selección. Y ese es el interior, esa es nuestra cultura, ¿verdad? Yo no voy a negar eso. Pero sí, el fútbol del interior, tierra adentro, es puro corazón, Óscar, que puro nadie corazón, te va a enseñar a vos, pero... Y aparte, imagínate, Encarnación, ponerle que llega a la quinta final, ¿verdad? Pero en 104 años de vida existencial, ¿verdad? Pero Orquesta, con 43 años, es su primera y están todos enloquecidos, están todos apasionados, te cuento. Ahí... Nunca la gente de Orquesta se unió tanto y la gente de Encarnación sobre una camiseta, ¿verdad? Sobre todo. ¿Y quién hizo eso? El fútbol, ¿verdad? El fútbol del interior, ¿verdad? Presidente, dijiste que están a tiempo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que podrían tener alguna posibilidad de ir a otro sitio? Es que si hay acuerdo. Ayer me envió la presidenta de Orquesta, me reitero, el pedido de jugar en el Defensor, pero el Defensor pues ya me negaron, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que buscar otra opción, no sé, yo puedo volver a insistir. Olimpia y Cerro. Pueden insistir por Olimpia, pueden insistir por Libertad, pueden insistir por Guaraní, o si ellos quieren. Pero primero voy a hablar con ellos, que después, por ejemplo, yo no consiga Guaraní o no consiga Ciudad del Este y me dicen, no, nosotros ya no queremos irnos ahí. Entonces, voy a dialogar otra vez con ellos y vamos a ver las alternativas. Yo no tengo ningún apego por el 12, no se crea que la UFI está, solamente quieren en el 12. No, acá... La estrella del espectáculo son ellos, la Liga Orqueteña y la Liga Encarnacena y viceversa. Y a propósito del partido, siempre. Presidente, y a propósito del partido, ¿va a ser televisado o no? Yo no tengo hasta el momento yo no tengo ninguna comunicación de televisación de nadie. Ariel, ¿verdad? Ariel. Yo sí, Fabio te saluda. Fabio, te cuento que no tengo, hasta el momento no tengo, la UFI no tiene ningún compromiso, que tiene los derechos, no tiene ningún compromiso de televisación con nadie, ni abierta ni de cable. ¿Y si está abierto eso? Y lo que se pueda hacer con televisación o con transmisión también lo va a ser puesto sobre la mesa, tanto para Orquesta o para la Liga Encarnacena. Ellos van a decidir eso. Claro, eso te lleva a plantear, porque si se televisa, me parece que el escenario del 12 de octubre no es el ideal. Y mira, me gustaría, yo te digo, hasta yo dije que iba a ser en el Defensor también, Fabio. Sí. Pero en fin, ya estamos netos, entonces tenemos que ver lo mejor para nosotros y para que esto culmine exitosamente, ¿verdad? Porque debemos recordar que uno de ellos en el próximo año va a estar en intermedia, ¿verdad? Claro, imagínate todo lo que significa eso, presidente. Sí, eso significa muchísimo para el interior. Es el campeonato emblema, un campeonato, el primer campeonato. Estamos hablando del 43 campeonatos nacionales de Interliga, un campeonato emblemático, tradicional, que representa el anhelo de 210 ligas, de 210 distritos. Todas esas 210 ligas siempre quieren pelear cada 2 años por el máximo cetro, más todavía ahora que el premio es tan grande como intermedia, ¿verdad? Pero también el tema de la capacidad, se están preparando con todo en Encarnación y en Orquesta, presidente, y va a ser chico el estadio del 12. Yo entiendo, pero lo que pasa es que si no conseguimos otra, no hay otra. Si no nos ponemos de acuerdo en otra opción, Fabio, te
te quiero comentar que no se va a vender 10.000 localidades y la capacidad sea de 7.000. Se va a vender la capacidad de lo que pueda el estadio nomás también. Hay que ser sensato en eso, ¿verdad? Claro. No podemos hacernos los locos en ese aspecto, ¿verdad? No puedo tener 10 sillas y vender 15, ¿verdad? 15 localidades. ¿no? Eso no va a ser así tampoco. Presidente, sigan analizando, por favor, te pido, Fabio, te pido, por favor, que sigan analizando. Hay tiempo porque la gente va a venir igual. Donde Fabio, pongan yo la te digo cancha. de corazón, Fabio. Yo te digo de corazón, Fabio. Mira, disculpame que te interrumpa, Fabio, pero yo no estoy cerrado. Te vuelvo a decir públicamente. Mira, el medio de ustedes se escucha allá en todos lados. Y vuelvo a decir que yo soy una persona institucionalista. Acá estoy con mi vicepresidente. Estamos evaluando y nosotros no estamos apegados, vuelvo a decir, a una situación que nosotros queremos seguridad. El día de mañana algo sale mal, ¿quién va a ser responsable? Voy a ser yo, que soy la cabeza, ¿verdad? Y acá mi vicepresidente, la UFI va a ser. Entonces, queremos cuidar todos los detalles, sobre todo que haya seguridad en un estadio y que no tengamos la preocupación de que va a entrar toda la gente o no va a entrar toda la gente, ¿verdad? Entonces, imagínate, es algo, es mucho compromiso, Fabio. Bueno, ojalá que se pueda rever, a pesar de que Jorge González, también presidente de la Liga Encarnacional, nos contaba recién que ellos ya están organizando todo en función a Itagua. Pero bueno, sería muy lindo para el Interliga, para todo, para el marketing, para la imagen. Ariel, estamos miércoles. Lo que se pueda, si no se paga mejor, no hay que estar casado con nadie, Ariel. No voy, yo sabemos eso. Así de sencillo. Bueno, presidente, gracias por el tiempo. Ariel, por favor, gracias a usted por permitirme conversar un poco con usted y aclarar un poco esta situación que, en fin, el país está sobre esto, ¿verdad? Y queremos ver la fiesta de los fútbol interior. Esto no es de todos los días. Una gran fiesta. Y en un fútbol, Oscar, en un fútbol donde tenemos bajísima concurrencia, inclusive en partidos de primera división, hay que brindarle todo el espacio posible y que la gente venga y llene todo lo que se pueda llenar. Esto, mira, solamente el fútbol puede mover tanto de esto y todos los medios están encima de esto, todos estamos detrás de esto. Estamos hablando, te vuelvo a decir, hoy la UDI es la mayor organización civil del país, presente en 210 distritos, 210 ligas, 17 federaciones y más de 3.000 clubes. Imagínate lo que es, Ariel. Totalmente. Bueno, yo quiero lo mejor para mí, porque yo antes de ser presidente, estuve en la misma posición de ellos. Y yo sé perfectamente, yo no voy a negarle ese derecho a ellos tampoco, ¿verdad? Te agradecemos, Oscar, por atendernos. Acá tenemos mucha pasión, a veces puteamos, nos enojamos. No, está bien. Tiene que ser así, lo que uno siente tiene que decir, Ariel. Y te vuelvo a decir, yo estoy siempre a la orden de ustedes. Yo no tengo nada que esconder, soy una persona institucionalista, vuelvo a decir, y estamos para mejorar, no para complicar las cosas. Muchísimas gracias, muy amable, Oscar. Ariel, un abrazo y un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias. Saludos. Oscar Ramírez, el presidente de la UFI, de esta manera también sentando postura y dando su versión respecto a esta polémica que se vivió en torno a la definición del campeonato del Interligas, que fue preanunciado su final para su escenario para el Defensor del Chaco. Sin embargo, la APF dice que el Defensores está en refacciones y se eligió por ahora Itagua, aunque el presidente de la UFI manifiesta que no habría que descartar una mudanza de escenario. 13:06. Ingresa a www.farmaoliva.com.py, descarga la app Farma Oliva o llama al 021-235-5000 y podrás acceder a descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y mucho más. Los mejores descuentos van a donde estés. Sentite mejor con Farma Oliva. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Es lo nuestro, es natural. Frutica.
Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Que el calor no te distraiga de disfrutar del hermoso clima, porque esta es la estación del Telere y disfrutala con tu hierba preferida, Pantano Limón, Cuña Guapa o la hierba Indega clásica que es para el mate, Telere y el tradicional cocido quemado, hierba mate Indega, el sabor que dura más. La Taiga 110 2G está diseñada para vos, una motoneta que trae estilo, economía y además un tanque lleno de regalo. Tenela a cuotas en su versión estándar de tan solo 259.000 guaraníes. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfim. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde los recuerdos se mantienen vivos siempre. Bien, estamos retornando. Johnny, ¿algún título, algún desarrollo más de Olimpia? Está lo de Facundo. Olimpia hoy abrió Olimpia las puertas del entrenamiento después de mucho tiempo. Sí, después de muchísimo tiempo tuvimos la posibilidad de ingresar, de acceder, de ver la movilización, por más que sea una práctica, en este caso, física, lo que ha realizado en la mañana de hoy Olimpia. El sábado existe la posibilidad de volver a ingresar, de ver un poco ya una práctica futbolística allí en el campo de juego, trabajando Facundo Bruera, trabajando Junior Barret.